Buenos días. El seminario de hoy de álgebra va a ser presentado por Alejandro Vázquez Aceves y nos va a hablar sobre una generalización de los autómatas celulares. Gracias, Alejandro, y adelante. Gracias, doctor Alonso. Bueno, voy a, voy a empezar con una pequeña introducción acerca de los autómatas clásicos. Para esto, bueno, esta especie de configuraciones es en realidad, digamos, la cosa donde se construyen los autómatas. En general lo voy a necesitar toda la charla, pero explico rápido qué es. Como vemos, es un conjunto. Para empezar, vemos que es un conjunto de funciones de donde G va a ser un grupo y A va a ser un conjunto, puede ser un conjunto arbitrario en general. Nada más le pedimos eh, A se le dota de una topología o una estructura uniforme, que finalmente es equivalente dotarlo de la estructura uniforme discreta o de la topología discreta, ¿no? Si se le dota de una topología o estructura uniforme, A, como vemos, también se puede ver como un producto, ¿no? Un producto de G copias de A. Entonces, eh, simplemente al espacio de configuraciones, que siempre lo vamos a anotar como alg, le, pues se le asigna la estructura discreta, la estructura prodiscreta, ¿no? Su estructura producto, pero cada factor tenía la estructura discreta. Bueno, una propiedades rápidas del espacio de configuraciones, pues por ejemplo es un espacio de Hausdorff, o va a ser un espacio compacto cuando, cuando G es finito y A es finito. Porque, bueno, porque cuando A es finito y A es compacto, porque tiene la topología discreta, y bueno, si el producto es finito, ¿no? Um, También, bueno, todas las proyecciones, todas las proyecciones sabemos que van a ser pues uniformemente continuas. Yo me voy a quedar con la estructura uniforme, porque más que nada las propiedades de continuidad uniforme son las que se van a necesitar para los autómatas celulares. Bueno, en este espacio se le da una acción al espacio de configuraciones. Se le llama acción de traslación. Se toma una configuración. Se, Aquí está definida lo que sería G actuando sobre una configuración, que simplemente se haga la G que actúa simplemente se mete en el argumento de la X, ¿no? Recordando, X es una función. Y el inverso es importante porque si no, no es una acción. Eso, bueno, se puede checar fácilmente. Entonces, con todos estos elementos, algunos otros más, ahorita está la definición del autómata clásico, que como vemos es una transformación del espacio a la G. Pero es una transformación que satisface esta propiedad. Debe existir un subconjunto de G finito que se le llama conjunto memoria. Así se le llama, es su nombre habitual. Y una función, como vemos, a a la S no es un espacio de configuraciones necesariamente, porque simplemente a la S, bueno, es un espacio producto, ¿no? Es A, es un producto de S copias de A. Y de hecho es un producto finito, ¿no? Porque S es finito. Y simplemente es una función que acaba en el factor, ¿no? En el espacio factor. Estas dos deben satisfacer esta condición, ¿no? Son como una condición para cada coordenada. Prácticamente, esto en términos, bueno, como intuitivos,
significa que toda la imagen toda la imagen del autómata está completamente determinada por solamente, sí, la imagen de un elemento está determinada solamente por algunas coordenadas finitas, o sea, no solo depende de algunas coordenadas finitas. Claro, nada más necesitamos trasladarlo, ¿no? O sea, es como, se le llama a ese, el conjunto de memoria, en términos prácticos, se ve como una ventanita donde conforme vamos trasladando elementos, podemos ver a la configuración, la vamos trasladando y podemos ver otras partes de la configuración, pero cada parte finita determina toda su imagen, ¿no? Entonces, esto de los autómatas clásicos tiene la generalización pues está en la siguiente, ¿no? Perdón, se me pasó a decir. Iba a decir la motivación, pero hay una caracterización importante, ¿no?, que los autómatas celulares satisfacen, clásicos, ¿no? Es que los autómatas se caracterizan por ser G equivariantes y uniformemente continuos. Bueno, G equivariante simplemente es que conmuta con la acción, ¿no? Es decir, si yo actúo aquí en la imagen, yo puedo, en lugar de, es lo mismo que meter G actuando sobre en el argumento. Aquí no hay problema, ¿no? G actúa en A la G y también G actúa en el codominio y en el dominio, ¿no? Entonces, eso es. Y que son uniformemente continuos. Bueno, eso es porque la estructura uniforme nos permite determinar eso, ¿no? Entonces se caracterizan por tener esas propiedades. Y, bueno, para la generalización, es una motivación primera, pues es que, bueno, el espacio de configuraciones, esto simplemente, de los endomorfismos uniformes y G equivariantes, pues es por la caracterización de Curtis-Hedlund, ¿no? Pero, bueno, en sí, como los autómatas celulares son simplemente en una transformación del espacio, su categoría, digamos, en una categoría de autómatas celulares clásicos, es un monoide. Una generalización, pues en principio buscaría que ya no lo fuera, que esa categoría dejara de ser un monoide para buscar tener, no sé, autómatas celulares entre diferentes espacios de configuraciones, no solamente dentro de uno. No una transformación del mismo, ¿no? Los autómatas celulares de A a la ZD, o sea, D es un número, D es un número entero, ¿no? Un natural, más que nada. Normalmente se utiliza el conjunto 0,1. Entonces, estos autómatas celulares son muy estudiados, pero pues algo que podría ser interesante es, no solo los autómatas celulares transformaciones del mismo espacio, ¿no?, sino entre espacios diferentes. Y bueno, sí existen algunas generalizaciones. Se extiende, más bien, se extienden en un texto en el que, de los autómatas celulares de Chequerín, yo pensaría que es el texto principal en el que me baso. Sí existen como una extensión de la definición de autómata celular,
en los subshifts, que los subshifts simplemente son subconjuntos del espacio de configuraciones cerrados y que son invariantes bajo la acción de G. Esto permite, pues, esto permite simplemente definir los autómatas celulares como funciones, otra vez, uniformemente continuas y G equivariantes entre subshifts. Digamos que eso, a cierto punto, modifica, sí hace que el dominio y el codominio puedan ser diferentes, pero terminan siendo todos G espacios, ¿no? O sea, todos tienen la acción de G. Entonces, también otra motivación para esta definición sería, pues es que también interesante buscar ir entre espacios que no estén actuando el mismo grupo. Entonces, la generalización. Esta es la definición principal. Bueno, veamos. Primero, como dije antes, esta sí la dejé escrita prácticamente todo. Están los espacios discretos uniformes, ¿no? Se necesita, para esta generación se necesitan dos grupos y un homomorfismo de grupos. Simplemente esta es la manera en la que denoto la categoría de grupos, ¿no? Y esta es la categoría de espacios uniformes. Entonces, vamos a decir que una transformación, como vemos de A a la G en B a la H, esos dos son espacios de configuraciones. Bueno, porque G y H son grupos, ¿no? Simplemente. Va a ser un autómata celular, aquí ya lo ponemos respecto a phi, o sea, entonces, digamos, va a quedar ahora parte dependiendo de un homorfismo de grupos. Sí existe, aquí otra vez vamos a ocupar, esto va a ser el conjunto memoria del autómata celular, el subconjunto finito de G, y bueno, esta función local. Lo único que cambia en la función local, como vemos, es pues su codominio, ¿no? Ahora tiene que caer en B. Y nada más pedimos que satisfaga esto. Y eso va a ser un autómata celular generalizado, ¿no? Sí, o la manera que la generalizamos. Como ven, lo único que cambia es esta pequeña entrada, que es así como se puede pensar que aquí estamos viendo como las diferentes coordenadas de la imagen de X, ¿no? Bajo tab. Pero se pide que sea igual a la función mu, que es la función local. Recordemos esa S finita que determina. Pero ahora buscamos trasladar X, pero usando la imagen de H, ¿no? La imagen de la coordenada correspondiente, pero en el espacio B a la H. Y para estar en el espacio A a la G, pues bueno, aquí está, ¿no? Aquí está en A a la G y phi está en G, y phi de H está en G. Como vemos, o sea, esta definición incluye a los autómatas clásicos simplemente tomando, o sea, un autómata clásico en principio tendría que ser de A a la G en A a la G, ¿no? Aquí sería B igual a A y H igual a G. Pues simplemente se toma el homomorfismo, el homomorfismo identidad, perdón, no me salía la palabra, la identidad de G. Entonces, pues esto se convierte simplemente en la definición, ¿no? En la definición de clásico. Quisiera ver algunos, o sea, aquí hay que notar esto, ¿no? Con unos ejemplos quisiera hacer notar esto, esa phi bajo la que, digamos, el homomorfismo de grupos asociado a un autómata, si se puede decir así,
no necesariamente es único. Un buen ejemplo de esto, hay varios ejemplos. Un ejemplo sencillo es un autómata constante. Un autómata constante es simplemente una función de un espacio de configuraciones a otro espacio, pero que cae en una configuración, se dice, en la configuración constante, ¿no? Es una configuración que tiene todos, digamos, todas sus coordenadas, es la misma coordenada, tiene la misma proyección en el factor, ¿no? Sí, en sí, las configuraciones son funciones, una configuración es la función constante, y y una función que cae, que todas las configuraciones de otro espacio caen en esa configuración constante, es el autómata constante. Sí es un autómata celular, porque al ser este elemento es, digamos, lo estabiliza todo el grupo, entonces la acción del grupo sobre la configuración constante no afecta, no lo traslada. Entonces, se puede decir que va a ser un autómata celular respecto a todos los homomorfismos de grupos, ¿no? De hecho, mmm, sí, o sea, cualquier homomorfismo satisface la definición, ¿no? Nada más porque no lo traslada al final de cuentas. Pero podemos ver un ejemplo un ejemplo en el que no tenemos un autómata celular, pero que no es autómata, sí es autómata respecto a más homomorfismos de grupos, pero no a todos, o sea, no a todos como la constante. Y de hecho hay más autómatas que son, no solamente los constantes, hay más ejemplos. Pero, entonces, por ejemplo, este ejemplo se le ocurrió al doctor Alonso. De hecho, no los mencioné también, es importante. Todo este trabajo lo estoy haciendo con los doctores Alonso Castillo y el doctor Ángel Saldívar. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, pues el doctor Alonso, tomamos como, digamos, se llama el alfabeto, de hecho, el alfabeto de espacio de configuraciones, algún grupo cíclico finito. Y bueno, simplemente tomamos Z10 porque Z10 funciona, pero en realidad podría funcionar cualquier grupo cíclico de orden par. Aquí, para este ejemplo, es importante que sea par, ¿no? Entonces, esta es una función local porque, bueno, finalmente Z10 en este caso es finito, ¿no? Ya es el conjunto finito, no necesitamos, ni siquiera sería necesario otro conjunto. Y se define simplemente como sumar todas las coordenadas, pero las coordenadas pares de la configuración. Esto es lo que hace. Ahora, bueno, para esto vamos a ocupar un morfismo de grupos. Simplemente tomamos este morfismo, ¿no? Y todos los morfismos de grupos cíclicos están dados de esta manera. Y podemos definir simplemente este es un autómata celular. Este autómata celular de la siguiente manera, ¿no? Para cada coordenada la definimos así, ¿no? Por definición es un autómata celular. Y respecto a FICA, sin embargo, si analizamos bien este autómata, la imagen del autómata, podemos descomponer, bueno, esta mu es sumar todas las coordenadas de cierta configuración. Ahí podemos usar la definición de la traslación, etcétera. Y al final nos concluye en que queda así, ¿no? Pero eso, ¿qué nos dice? Que, bueno, cuando K es par, pues digamos que la imagen nada más
se resume en sumarlas, cuando K es par, se resume en sumar todas las entradas pares, ¿no? De una configuración. Y cuando K es impar, bueno, sí cambia un poquito, pero vuelve a ser lo mismo, ¿no? Entonces, solo tenemos, digamos que de esta manera solo definimos dos autómatas, tau 0 y tau 1. Todos los autómatas que son pares van a ser el mismo que son tau 0, y los impares van a ser tau 1. Pero bueno, uno del tau 0 es autómata respecto a los morfismos de grupos phi sub 2K, porque cualquiera de ellos define el mismo autómata. Igual tau 1 va a ser autómata respecto a phi 2K más 2, a los pares. Y entonces aquí vemos un ejemplo en el que tenemos dos autómatas celulares que tienen múltiples morfismos asociados. Pero bueno, eso no les afecta en su imagen para nada, ¿no? Bueno, ahora un ejemplo rápido en A la ZD. En este caso, quisiera que fuera A la Z2, en este caso. Este es como... queremos, por así de alguna manera bajar una configuración que esté, digamos, como una matriz. De hecho, una configuración en A la Z2 es como una matriz infinita. Porque tiene coordenadas en los enteros, cruz los enteros. Y entonces es como una rejilla, ¿no? Cada coordenada de enteros, pues puede tener 0 o 1, y es una matriz de ceros y unos infinita. Se puede ver así, una configuración, no el espacio. Pero pues tomamos simplemente una cantidad finita. Y bueno, esto del determinante, pues simplemente las configuraciones que están reducidas a simplemente las coordenadas del 0 al n-1, o sea, de este rectángulo, pues es una matriz de n por n. Entonces se le puede sacar su determinante. De hecho, Z2 es un campo, y pues bueno, por eso puede caer el determinante aquí. Luego este morfismo de grupos, y podemos definir pues un autómata celular pues se puede decir como, no sé, como si fuera, no es como tal un determinante. Bueno, para empezar, no cae en el, pero sí cae, sí se cae, o sea, sí cae las configuraciones de A a la Z2 a la Z. Y no solo eso, ¿no? Caen como un autómata celular, no simplemente de una manera, pues de cualquier manera, ¿no? Esto termina siendo un autómata celular. Como último ejemplo, nada más quería un ejemplo que fuera de A a la ZD en general. Tomo un morfismo de grupos. Bueno, simplemente es encajar Z en la diagonal, ¿no? Y esto es un autómata celular. No puedo... en la definición no se ve como tal, pero esta es una manera sencilla de ver. Por ejemplo, uno podría pensar que este autómata, cuando D es 2, este autómata y este autómata no corresponden, ¿no? Aunque use el mismo morfismo de grupos y todo, aquí no corresponden porque, de hecho, este autómata incluso tiene un subconjunto de memoria, es que es una conjetura, todavía no lo tenemos bien estudiado, yo no lo tengo bien estudiado, pero tiene conjunto de memoria de la identidad, o sea, de 0 cruz 0. Este tipo de autómatas. Pero bueno, esto es un autómata. Y bueno, se pueden definir más, ¿no? Y entre diferentes espacios. Entonces, ahora quisiera hablar de unas propiedades en general. Para eso, así como los autómatas clásicos tenían esto de ser G equivariantes,
Quisiera nada más hablar de este concepto, es importante. Rápidamente quisiera hablar de la equivarianza en general, que un poquito más generalizada. Lo vimos lo estuvimos checando, bueno, con los doctores. Esta definición es importante. Se puede en categorías, o sea, se puede generalizar, bueno, el concepto de acción. Aquí los automorfismos, bueno, esto es desde una manera categórica. Simplemente todos estos son morfismos de grupos, o sea, en realidad, pero en particular estas dos flechas, son una acción de G en X y la otra es una acción de H en Y. Bueno, esta phi simplemente es un morfismo de grupos. La razón de que está de H a G es por conveniencia, es lo único que me interesa a mí en el trabajo, pero también se puede definir la equivalencia hacia el otro lado. Teniendo estas condiciones, nosotros podríamos definir en general cuando hay una flecha de X a Y, otra vez digo flecha, en el lenguaje de categorías, esto simplemente sería, o sea, es una flecha o un morfismo, y podemos decir que eso va a ser phi equivariante nada más, es como equivariante respecto a phi, no sé si lo quieren ver así. Si el siguiente diagrama conmuta para toda H, ¿no? ¿Qué significa este diagrama? Es así de simple. Me da lo mismo, primero, utilizar la acción, pero como para un elemento de H, simplemente lo llevo a G, utilizo la acción en X y luego mando a F, mando con F mandarlo a Y. O me tiene que dar lo mismo, eso significa conmuta, que primero aplicar F y luego aplicar la acción en Y, pero en H, ¿no? Con el H. Entonces, esto pues, es una generalización de lo que es G equivarianza, porque pues si H es igual a G y phi es la identidad, otra vez recuperamos la equivarianza, ¿no? Se da lo mismo actuar por aquí y luego hacer el morfismo, que hacer el morfismo y luego actuar. Entonces, esta propiedad para mí es muy importante porque es lo que nos define algunas propiedades de los autómatas celulares, porque los autómatas celulares generalizados finalmente van a ser phi equivariantes, ¿no? O sea, donde phi es el morfismo por el cual son autómatas, ¿no? Respecto al cual son autómatas. Aquí, digo, hay como dos cosas importantes de propiedades. Una es que satisfacen este teorema, le puse yo súper generalizado, porque ya el teorema generalizado de Curtis-Hedlund es lo que dije, es el teorema que expliqué al principio que satisfacen los autómatas celulares clásicos, que se caracterizan por ser G equivariantes y uniformemente continuos. Bueno, pero ya no, lo único que me queda es ponerle súper generalizado, que los autómatas celulares generalizados satisfacen esto, que un autómata, esta caracterización, se caracterizan por ser phi equivariantes y uniformemente continuos, ¿no? Aquí quiero hacer como una observación de que ¿cómo explicarlo? Con este teorema también nos dice una cosa. Un autómata respecto a phi, o sea, un autómata respecto a unos de grupos, lo importante de ese morfismo de grupos es que sea phi equivariante. Entonces, eso de que tenga múltiples morfismos de grupos significa que existen varios morfismos para los cuales satisface la phi equivarianza. Pero pues todos, como la función siempre va a ser, o sea, la función definida siempre va a ser uniformemente continua, o sea, si ya lo es, no va a dejar de serlo, aunque satisfaga la phi equivarianza con cualquier otro morfismo,
bueno, pues con todos los que satisfaja la phi equivarianza, pues son todos con los que se va a poder, digamos, expresar el autómata, ¿no? Va a ser un autómata, de que va a ser un autómata, va a ser. Y la otra propiedad importante, pues, es su regla de composición. Porque aquí los autómatas generalizados, pues también se pueden componer y van a seguir siendo autómatas, ¿no? La regla la regla está ahí, la tuve que escribir completa, nada más para que quedan unos detalles, que es que, bueno, tenemos un autómata tau y otro autómata sigma. Si los queremos componer, simplemente, bueno, el tau es respecto a phi y el sigma respecto a psi. Entonces, lo que dice esta regla es que la composición va a ser un autómata respecto a la composición de los morfismos del grupo. Y otra cosa interesante, bueno, es que también se puede, digamos, sí se puede saber cuál es su conjunto memoria, en este caso, que va a depender de los conjuntos memoria de tau y de sigma, ¿no? No es una, digamos, lo menciono porque es una diferencia un poquito en cómo se componen los autómatas celulares clásicos. Digamos, en cómo se componen los clásicos, todo esto, bueno, en la composición, respecto a qué, pues no, eso no es importante, ¿no? Sabemos que respecto a la identidad se recuperaría. Y bueno, va a coincidir, como por lo que ya expliqué, que los clásicos simplemente se recuperan tomando todos los homomorfismos de grupos como si fueran, pues, la identidad del grupo. Aquí, pues, simplemente todos estos son A a la G en realidad. Y entonces phi de t, pues phi de t finalmente se convierte en t, y entonces sí coincide, tal cual. Phi de t. Lo único que me interesa, que es importante recordar, es cómo es la regla de composición. Como vemos, sigma compuesta con tau, su morfismo asociado, o uno de ellos, bueno, porque eso pueden ser múltiples en realidad, pero uno de ellos va a ser esta composición pero de phi compuesta con sig, como que es el orden. Si se fijan, cambian el orden, ¿no? En realidad, o sea, sí es respecto a sigma y phi es respecto a tau, pero la composición aquí es en un orden y la composición acá es en otro. Bueno, esa regla, digamos, esa propiedad es importante. Ahora quisiera, pues nada más decir que los autómatas celulares, digamos, por lo anterior, bueno, por eso por la composición, obviamente la identidad, digamos, la función de identidad sí es un autómata celular, y de hecho solamente es respecto a la identidad de G. Eso no, pues bueno, lo voy a mencionar, pero junto con eso, junto con la regla de composición, etcétera, pues esto es una categoría donde los espacios de configuraciones son los objetos y las flechas son estos autómatas generalizados, ¿no? Estos que acabamos de presentar. Entonces, algunas propiedades categóricas que serían interesantes revisar. Por ejemplo, la de las primeras de ellas es ver acerca de los autómatas invertibles, ¿no? Entonces, ahí está. Acá un teorema bueno, no lo pongo como teorema, simplemente lo menciono. Es que pues, los autómatas que sean invertibles, bueno, en esta categoría, ¿no? Si son invertibles, entonces
no va a pasar que tengan más de un morfismo de grupos asociado, ¿no? Va a ser único y aparte va a ser un isomorfismo. Eso está interesante. No pasa al revés, ¿no? O sea, eso es claramente un contraejemplo con los autómatas clásicos, porque los autómatas clásicos tienen asociado el isomorfismo, pues la identidad de G, pero no todos son invertibles. Entonces, no pasa, no es un sí solo sí. Y tampoco que sea único garantiza que el hecho de que sea único, que sea un isomorfismo, garantizaría que la invertibilidad. Bueno, la función no tiene por qué ser. Sí tendría que ser biyectiva, porque nada más por el teorema de Curtis-Hedlund, sabríamos que un autómata invertible pues debería ser un isomorfismo uniforme, ¿no? Un isomorfismo de la categoría. Mínimo, o sea, es algo necesario. Pero lo que sí, bueno, podemos construir autómatas de una manera interesante. Yo quería ver este autómata. Esto termina siendo un autómata celular. No es difícil ver que bueno, si X es una configuración en A la G, es una función que va de G en A, ¿no? Entonces, si yo tengo phi que va de H a G, luego puedo seguir con X, que va de G en A, y luego seguir con F, que va de A en B. Y pues sí, efectivamente, esta composición va de H a B. y sí, entonces sí es una... correcto, esto está bien definido. Si es un autómata celular, bueno, la demostración de que sea un autómata celular, simplemente ver que es phi equivariante, que es phi equivariante, de hecho, eso está curioso, va a ser phi equivariante, y que va a ser uniformemente continuo, ¿no? Va a ser la composición. Se puede ver que va a ser la composición de funciones uniformemente continuas. Este autómata es un autómata interesante porque, primero, su morfismo asociado es único. O sea, no va a ser equivariante respecto a otro morfismo, más que respecto a phi. Solo va a ser phi equivariante. Ese tipo de autómatas. Y satisfacen esta propiedad. Que si la función f f es una función, nada más. Sí va a terminar siendo uniforme, porque como los espacios son discretos, pues bueno, es uniformemente continua. Pero sí, en general, solo es una función, y entonces si es inyectiva y phi es un epimorfismo, entonces esta función es inyectiva. Y más digamos, en particular, ahorita quiero hablar de eso, va a ser un monomorfismo. Eso ya es una propiedad categórica, ¿no? Pero, de hecho, a eso quiero llegar. Entonces, voy a hablar un poquito de monomorfismos y epimorfismos. Aquí ya lo mencioné, bueno, la categoría de grupos ya debe de haber, ¿no? Entonces, en cualquier categoría podemos definir, bueno, lo que es un monomorfismo. Aquí lo pongo simplificado. Simplemente un morfismo F va a ser tal que satisface esta implicación, ¿no? Si este cuadrado conmuta, entonces alfa es igual a beta. Que conmute nada más signifique que, bueno, que F compuesta con beta es igual a F compuesta con alfa. Y bueno, si eso pasa, entonces alfa es igual a beta. Y esto, bueno, Z es cualquier objeto y alfa y beta son cualesquiera flechas de Z a X. De una cierta manera se puede pensar que monomorfismo es que se puede cancelar por la izquierda, ¿no? Porque estamos diciendo, si F compuesta con alfa es igual a F compuesta con beta, entonces alfa es igual a beta, no es como si F la canceláramos. No necesariamente significa que tiene inverso. Y el epimorfismo, bueno, es el dual.
Se puede pensar que ahora es que F se pueda cancelar por la derecha en lugar de por la izquierda, porque ahora F sería un epimorfismo si pasa que, si satisface esto, ¿no? Que conmute este cuadrado implica que alfa es igual a beta. Pero es que conmute significa que alfa compuesta con F es igual a beta compuesta con F, pero si eso implica que alfa es igual a beta, entonces de cierta manera F se puede cancelar por la derecha. Y otra vez, eso no significa que tenga inverso. Y en general, hay que decirlo, no es lo mismo, especialmente en categorías concretas, les llamamos a las categorías, bueno, creo que todos lo sabemos, pero lo digo en caso de que yo soy uno de ellos que en algún momento lo decían y yo no lo sabía. No pasa que monomorfismo y inyectivo se parecen mucho, ¿no? De hecho, inyectivo implica monomorfismo en las categorías concretas. Esas categorías son las categorías que son categorías donde los objetos son conjuntos los objetos son conjuntos y los morfismos, eh, bueno, es en particular eso, y los morfismos son algunas funciones de conjunto, ¿no? Bueno, en esas categorías, uno que estudia, bueno, cuando estudias álgebra, pasa que en la categoría de grupos, en la categoría de espacios vectoriales, si no es que en todas las categorías algebraicas, esto no estoy seguro, pero pasa que, de hecho, el doctor Ángel podría decirme mejor, él estudia eso, pues pasa que el monomorfismo es equivalente a inyectivo y epimorfismo es equivalente a suprayectivo, pero no en todas las categorías concretas pasa eso. Particular en la categoría de autómatas celulares, de hecho, hasta lo que sabemos es lo que sigue, ¿no? Bueno, aquí le voy a decir nada más monoautómata, o sea, a un monomorfismo en la categoría de autómatas celulares, y epiautómata a un epimorfismo, ¿no? Y tenemos como una siguiente regla, esto sí, esto es interesante, porque podemos tener un monoautómata respecto a un homomorfismo de grupos phi. Nada más al pedirle, si este autómata satisface esto, que exista un conjunto memoria, o sea, ese es un conjunto memoria. Los conjuntos memorias no son únicos, también eso es importante, pero si existe un conjunto de memoria, tal que está contenido en la imagen de phi, la imagen de phi está contenida en G, ese está contenido en G, no necesariamente ese está en la imagen de phi, pero si existe un conjunto de memoria que satisfaga esto, entonces podemos garantizar que phi es un epimorfismo de grupos. Eso es una cosa, bueno, que me parece interesante, una propiedad categórica, y lo interesante es que lo que podríamos decir que es la proposición dual no requiere esta condición, hasta donde sabemos, ¿no? Hasta donde hemos investigado, que en este caso, si tenemos un epiautómata respecto a phi, inmediatamente podemos concluir que phi es un monomorfismo. Quiero aclarar una cosa hasta aquí. Todas las teoremas, digamos, todas las propiedades que ha dicho de los autómatas generalizados en su categoría, en esta categoría, casi todos, bueno, algunos no, requieren que el alfabeto, en este caso requiere que el alfabeto de A sea mayor o igual que 2, y en el caso de P-autómata requiere, o sea, una cosa más específica, es que el alfabeto de B sea mayor o igual que 2. En cierta manera, es que algunas propiedades no se satisfacen cuando el espacio de configuraciones es el trivial, ¿no? Que es, que es
que es el unipuntual, ¿no? Que es el espacio unipuntual. Porque el espacio unipuntual se puede determinar con cualquier grupo. Entonces, nada más por eso, pues ahí truenan algunos de estos teoremas. No todos, pero sí la mayoría. Pero si consideramos espacios de configuraciones no triviales, por así decirlo, todos estos se satisfacen, ¿no? Y la cosa aquí en la categoría de autómatas celulares es que no sabemos bien si mono es equivalente a inyectivo o si epimorfismo es equivalente a proyectivo. De hecho, si los monoautómatas son inyectivos o los epimorfismos son subjectivos. Una de las implicaciones está ya dada, es en general en cualquier categoría. Creo que inyectivo sí implica monoautómata. Pero bueno, esto se puede seguir viendo. Otra de las cosas que quiero hablarles es de lo último de hecho, sí, desde las últimas cosas que también hemos visto. En categorías podemos definir lo que son subobjetos, ¿no? Entonces, de hecho, también esta es la razón por la que me interesan los monoautómatas, en particular los monoautómatas. Porque cada monomorfismo determina un subobjeto. Entonces, en los autómatas celulares, en los espacios de configuraciones, vamos a ver qué pasa esto, ¿no? Que los subgrupos normales de un grupo G, los podemos llevar podemos asociarles un subespacio de configuraciones de A a la G. Aquí, esto es una notación personal, no es algo general. Probablemente este sí se pueda la clase de todos los subobjetos, pero sí tiene que ser una clase. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Esto sí lo explico rápidamente. Tomo un espacio de configuraciones y un subgrupo normal de G. Entonces, bueno, está el morfismo canónico de G en su cociente. Y es un epimorfismo. Y como es un epimorfismo, bueno, esta función que habíamos dicho antes, era inyectiva si su morfismo es epi y su función que tiene aquí arriba es inyectiva. En este caso es la identidad de A, bueno, es inyectiva. Entonces este autómata es inyectivo, pero en particular es un monomorfismo, es un monoautómata. Entonces me dice que este espacio A a la G partido por N, es un subespacio de configuraciones de A a la G. Sí se puede, bueno, en particular este autómata, su imagen sí está bien, sí la conocemos bien por teoremas de autómatas clásicos, que simplemente en A a la G, la imagen es el fix de N, se llama el fix de N, del subgrupo N, ¿no? Que son simplemente todas las configuraciones que están fijas por todos los elementos del subgrupo. También podemos generar subespacios de configuraciones a partir de inyecciones en A. Bueno, dados de esta manera, ahora con este autómata. Entonces, incluso se pueden combinar, ¿no? En realidad, también está la combinación. Nada más, por ejemplo, la imagen de este autómata, sí, no la he estudiado bien, y también menos la imagen de las dos combinadas. Aquí, esta definición de subespacio de configuraciones, no, digamos que
no va a coincidir con lo que serían los subshifts, que eso es lo que les he dicho, que son los subconjuntos cerrados y G equivariantes, ¿no? Si esto ya no coinciden, de hecho, eso es otra cosa que en la que estamos trabajando, ver en qué parte coinciden, sí, pero bueno, esta es como, digamos, la visión categórica, ¿no? Del subespacio de configuraciones. Habría que hacer más investigaciones. Lo último que quiero mencionar es acerca del monoide, de endomorfismos de A a la G de un espacio de configuraciones. Primero, esto simplemente voy a pensar en los endomorfismos de A a la G, pero respecto a la identidad del grupo. Entonces, prácticamente estos son los autómatas clásicos. Entonces, aquí simplemente tomo un autómata clásico. Esto quiere decir que hay un conjunto de memoria, tiene su conjunto de memoria y tiene su función local. Y entonces, habiendo tomado un autómata clásico, digamos que tomo prestada su función local y junto con un morfismo de grupos, un endomorfismo en G, yo puedo definir este autómata de A a la G en A a la G de esta manera. Como vemos, mm, el tau sub phi y tau, comparten la función local, nada más que pues esto en general pues no tiene la misma imagen que tau, sí es otra función. Pero claramente por definición, pues esto está en los endomorfismos de A a la G, ya sin restricción, ¿no? Son todos los endomorfismos, esto es un autómata celular generalizado. Entonces, digamos que podemos definir eso es lo último que quería decir, podemos definir este morfismo de monoides. ¿Por qué? Bueno, primero aquí, este es el monoide de autómatas celulares clásicos en ALAG. Y este es el monoide de los endomorfismos de G, pero con la operación opuesta. Esto significa, bueno, el detalle de esto es nada más para que satisfaga la regla de composición. Porque, porque bueno, la operación hace lo opuesta. Si yo tomo dos elementos en este monoide, la operación es la misma que en este monoide, nada más. O sea, si yo opero aquí phi con psi, en realidad su operación va a ser psi compuesta con phi, pero la operación de este monoide, ¿no? La operación en este monoide, que es la composición. Y aquí lo puedo mandar, bueno, de este producto, es un producto de monoides, eso es un monoide, y entonces se manda al monoide de autómatas celulares generalizados, y bueno, la asociación simplemente pues es la que acabamos de ver arriba. Esto es proyectivo y esto finalmente me está diciendo que los autómatas celulares generalizados se pueden ver como un cociente de este monoide. A partir de la relación de equivalencia una relación de equivalencia con esta función. Como tal, sería como un kernel en realidad, pero aquí no tenemos noción de kernel como tal, como una noción clásica de grupos. Y bueno, esto sería todo lo que preparé. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Si hay tiempo para preguntas o comentarios. Sí, una preguntita. Sí, claro. Tú, a ver, no sé si entendí bien, del A y el B, ya ves que tienes un mapeo ahí, Sí. ¿verdad? Y hablabas de isomorfismo, entonces ¿tienen la misma cardinalidad? Porque dijiste que eran discretos. Nada más quiero ver. En la definición de autómata celular. Ya, ok. Voy a... Mejor voy a salirme aquí. Más rápido.
Ok, de aquí. Ajá. Ok, Es que al final decías que había un isomorfismo, ¿no? Entonces, no sé ah, si entendí bien. Entonces, ahí tienen que tener la misma cardinalidad como mm, conjunto. ¿O no? no, de No hecho, creo que, necesariamente. no, de hecho, pueden ser completamente diferentes. Creo que lo único, tal vez al final estaba diciendo que lo que pasa es que podemos tener me estaba diciendo aquí, sí, aquí, sí, lo que pasa es que simplemente sí es invertible. O sea Ok, que ok. Bajo si es esas invertible, condiciones. ajá, Ajá. si el automata es invertible, sí va a haber un isomorfismo, pero entre los grupos. Ok. Entre No, G y H. sí, entre G y H. Eso, hasta cierto punto, debería forzar que A y B, o sea, que A y B también haya pues un isomorfismo, pero como en términos de conjuntos o en términos de espacios discretos, eso significaría que tienen la misma cardinal, pues entonces sí, sí puede haber, pero esto es nada más si es invertible. O sea, en general no, pues. No, en Ok, general ok. no se necesita, Ujú. porque sí, no, es completamente ahí libre. Ahí, Bueno, no sé si el tiempo, pues, pero bueno, con eso me doy. Ajá. ay, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola Alex, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Oye, muy interesante, la verdad, todo este nuevo enfoque, toda esta generalización, muy interesante, muy bonita, eh, una felicitación, se ve muy bien el trabajo. Solo una pregunta, Alex, Ujú. ¿los autómatas celulares clásicos no pueden constituir una categoría como tal? No, sí, Sí. es lo que creo que sí lo mencioné por aquí. O Ujú, sea, es que sí son una categoría, pero de hecho, pero simplemente es un monoide. Termina siendo un ujú, monoide, el único objeto sería el espacio de configuraciones y las flechas serían los autómatas celulares. ajá. Existe, bueno, existe una pequeña generalización donde la categoría sí le suman objetos con este. Con los subshifts, ¿no? Con los subshits aquí abajo. Sí, o sea, es que si consideras además la definición de chequerini de automata celular, Ujú, pues nomás tendría un un objeto. objeto que sería todo el full shift, todo el Ujú. espacio de la G, ¿no? Ujú, Pero si ok. permite subshifts, entonces ya pues sí es una categoría también, ¿no? Los objetos son los subshifts y los morfismos son Son los los automatas celulares autómatas en cuestión. celulares, que ahí lo define como nada más lo define como, cuando extiende la definición a subshifts, simplemente lo define como funciones uniformemente continuas y G equivariantes. Bueno, Ujú. se utiliza el teorema de Curtis-Hettl, ¿no? Para hacer la definición. Pero ya no se Exacto. puede, de hecho ahí ya no se puede hablar cuando son subshifts, creo que ya no es como tal la función local. Pero bueno, sí hay unos teoremas que lo pueden levantar para buscar, pero sí se puede, pues, pero Sí, esa función local también, ¿eh? Todo. De sí, hecho, en dinámica simbólica son los que les llaman sliding block codes, Ujú, y que Miguel exacto. seguramente Sí, ya sí, lo sí, conoce muy correcto. bien. ok, Pero sí, pues lo podemos llamar automatas celulares si queremos. sí. Claro. O sea Entonces, que este monoide es una, o sea, el monoide sin los subchips es una subcategoría de autómatas generalizados. de hecho sí debería ser una subcategoría, pero de hecho en particular de hecho es lo que estaba viendo acá. Eh, Sin los subsheets, prácticamente toda la categoría digamos, de autómatas celulares clásicos, pero sobre un espacio de configuraciones, se termina reduciendo a este monoide, ese monoide. Ujú. Eh, pero
y es que lo curioso es que sí, existen múltiples categorías, o sea, porque pues, cada espacio de configuraciones tiene su propia categoría, digamos, de autómatas celulares, que son todos los endomorfismos, uniformes y equivariantes ahí. Pero todos ellos están contenidos en este monoide de autómatas celulares generalizados. Y aparte, los autómatas generalizados, pues aparte existen, no nada más existe este monoide, ¿no? O sea, no es toda la categoría eso, sino que la categoría ahora sí ya tiene más objetos. Digamos, no se puede, sí, no se puede como, ¿cómo decirlo? Sí, en la manera clásica no hay manera de ver a todos los espacios de configuraciones en una misma categoría. Cada espacio de configuraciones tendrá su propia categoría, que va a ser un monoide, o en el mejor de los casos, va a estar en la categoría esta de donde están donde tienes los subsheets, junto con los subsheets, pero ahí ya no van a ser espacios de configuraciones todos, porque eso sí es algo que sabemos, que no todos los subsheets pueden ser vistos como espacios de configuraciones. Ok, Eso no. muy bien, Alex. Entonces sí ya nada más cambia ahí una cosa. Alex, una última pregunta. ¿Qué es Sí. una categoría concreta? Ya, esa es una, digamos que lo más rápido y fácil es que es una categoría en la que los objetos son conjuntos y, o sea, algunos no tienen que ser todos, pero bueno, creo que sí, son conjuntos y los morfismos, las flechas entre esos objetos, son funciones de conjuntos, no tienen que ser todos, o sea, no tienen que ser todas las funciones. Es como, por ejemplo, los espacios topológicos, los objetos son espacios topológicos, son conjuntos en particular, y las funciones continuas, que son las flechas en esa categoría, también son funciones, nada más no son todas las funciones, ¿no? Son nada más las continuas. Entonces, es una categoría concreta, o los grupos es una categoría concreta, etcétera. Pero en general, tiene que haber o sea, si lo quieres ver más general, tiene que haya un funtor, creo que fiel, de una categoría a conjuntos, debe haber un funtor fiel, y eso, fiel, y creo que, no me acuerdo de la otra propiedad, pero no sé si pleno, no me acuerdo. No me acuerdo bien, pero... ¿Será plano? Sí, no, plano, no sé qué es funtor plano, pero sí, simplemente es como que se encaja en la categoría de conjuntos. Eso es todo. Ok. Pero sí. Solo es fiel, solo es fiel. ¿Que se encaje? No, solo la definición es que solo necesitas que el funtor sea fiel. ¿Solo fiel? Bueno. O sea, los son conjuntos, ¿no? Sí. Muy bien. Y eso... esta última, ya nada más la última pregunta, esta categoría de autómatas generalizados, ¿sigue siendo concreta? Nada más sí. como para... Okay, sí, sigue siendo concreta porque los objetos son espacios de configuraciones que son conjuntos, finalmente. Exactamente. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Alex. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues muy bien, muchas gracias de nuevo, Alex, y pues gracias a todos por asistir también. Nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias. Gracias a ustedes. Dale, bye. Y a todos. Hasta luego.